Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar el mensaje de esta mañana y pues me da gusto poder grabar desde en el templo de la Iglesia Pueblo de Dios y queremos seguir con la sección o la serie de mensajes que hemos compartido últimamente acerca de la oración. Y hoy vamos a ver una oración muy especial y muy específica del apóstol Pablo que se encuentra en Colosenses 1, del 9 al 14. Y le voy a dar lectura. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a hablar. Señor, te doy gracias por este tiempo y gracias porque has dispuesto todo para que podamos escuchar tu palabra y sabemos que tu palabra hará la obra y la vida de cada uno. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable y nos guíe, nos enseñe, nos recuerde todo lo que es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, en esta mañana, iba a decir noche, en esta mañana, es que estoy emocionado aquí en el templo. Este mensaje le puse por título Orando por bendiciones espirituales. Y mira, en este tiempo la verdad es que tenemos necesidades de todo tipo, materiales, físicas, emocionales, y la verdad es que venimos en oración a Dios, pidiéndolo que nos ayude en cada una de ellas. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que el creyente hace a un lado o deja a un lado las peticiones espirituales. Y el apóstol Pablo les enseña y les anima a los colosenses a que dediquen el tiempo a este asunto de las peticiones espirituales. Mira, el apóstol Pablo está preso en Roma y tiene muchos problemas y tiene muchos asuntos que atender. En la predicación pasada hablé acerca de los filipenses. Ellos tenían problemas en la iglesia y estaban a punto de dividirse. En Roma también había un problema de división. Pero ahora en los colosenses, en la iglesia de los colosenses, hay un problema, pero ese problema es espiritual, es doctrinal. Porque habían entrado muchos falsos maestros que estaban enseñando unas doctrinas totalmente herejes. Y los colosenses estaban poniendo un poco atención a ellos, que se estaban desviando de la sana doctrina. Y entonces Pablo se da cuenta que les tiene que exhortar e instruir en que ellos tienen que poner su enfoque en lo espiritual y hacer una oración tan especial. Y fíjate que algo bastante interesante que pasa con la iglesia de Colosas es que esta iglesia no la fundó Pablo. Pablo nunca ministró ahí. Pablo ni siquiera conocía el lugar donde estaba la iglesia y ni siquiera conocía a los hermanos. Pero él toma un tiempo para escribirles una carta. ¿Y cómo es que los conoció? ¿Cómo es que supo de ellos? Es que porque mira, en el versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras es un hermano de Colosas. Probablemente él en alguna parte escuchó el evangelio predicando a Pablo, se convirtió, fue a su lugar, predicó el evangelio y fundó esta iglesia. Y ahora que él está viendo que hay problemas doctrinales, va con Pablo a Roma y le platica de la iglesia. Y Pablo le pone mucha atención, que Pablo siente un peso y una carga por instruir a estos hermanos desconocidos para él, pero conocidos en el Espíritu Santo, y les empieza a decir 4 cosas en su oración. Mira,
punto 1 es que Pablo empieza orando por los colosenses y dice en el versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Pablo está orando por los colosenses para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Todo creyente requiere del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la palabra griega como conocimiento en este versículo tiene como significado el conocimiento completo de la voluntad de Dios. Pero fíjate que siempre hay algo más que aprender acerca de Dios y de su voluntad para nuestra vida. Y la voluntad de Dios es una parte importante en la vida cristiana victoriosa, porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. En Hechos 22:14 Pablo escribió y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios quiere que tú y yo conozcamos su voluntad, pero no nomás que la conozcamos, sino que también la entendamos y la vivamos, la apliquemos, la llevemos a la práctica diaria. Mientras estudiamos la palabra de Dios y oramos, descubrimos verdades nuevas que son muy alentadoras acerca de la voluntad de Dios para nosotros que somos sus hijos. Entonces nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para aplicarla en nuestra vida. Y eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ser controlados del Espíritu Santo y poder actuar cada día en nuestras circunstancias y en todas las áreas de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo pueden los creyentes crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? Lo dice el versículo 9, mira, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos de pedir por inteligencia y sabiduría espiritual para poder conocer cada día más y más acerca de la voluntad de Dios. Y cuando entendemos la voluntad de Dios, lo hacemos a través de su palabra. Y el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va guiando para que nos podamos someter a Él. Y a medida que oramos y buscamos la verdad de Dios con sinceridad, Él nos dará a través del Espíritu Santo la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios en forma específica la encontramos acorde a su voluntad, acorde a la palabra de Dios. Y cuanto más conozcamos la voluntad de Dios en forma general, será más fácil determinar su voluntad en nuestra aplicación diaria de nuestra vida. Mira, Pablo no animaba a los colosenses a que buscaran revelaciones o visiones o que escucharan voces sobrenaturales. Él oraba para que los hermanos profundizaran en el aprendizaje de la palabra de Dios y tuvieran una mejor sabiduría y discernimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Él no quería que tuvieran toda la sabiduría, ¿sí? Y no quería que no lo supieran todo, sino que tuvieran toda la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas para agradar a Dios. La inteligencia espiritual es el comienzo de una vida cristiana exitosa y fructífera. Dios no bendice la ignorancia, Dios bendice la perseverancia del creyente cuando se esfuerza en el estudio de la palabra para conocerle más.
Y el primer paso para la plenitud de vida es la inteligencia espiritual, y Pablo lo sabía muy bien, por eso lo pone en primer lugar. La voluntad de Dios el Espíritu Santo nos las va revelando a través de la palabra de Dios. Mira, punto número 2. Pablo oró para que los colosenses pudieran tener una obediencia práctica. Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está orando para que los colosenses puedan obedecer prácticamente a Dios. O sea, para que puedan vivir de una manera que honre y que agrade al Señor. Los falsos maestros de Colosas, te dije que había un problema, y este problema era doctrinal, y estos falsos maestros atraían a la gente a través de ofrecimientos para obtener conocimiento espiritual. Pero ¿sabes qué? Ellos ofrecían el conocimiento, lo enseñaban, pero no lo vivían, no lo practicaban en su vida diaria. Y en la vida cristiana, el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la inteligencia espiritual viene la obediencia. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios y la obediencia a esa voluntad van juntas. No existe división entre el aprendizaje y la práctica. La sabiduría por la cual Pablo oraba no era simplemente un conocimiento intelectual, sino que tenían que saber y conocer de las verdades espirituales profundamente. La sabiduría y la inteligencia práctica van juntos. Mira lo que dice Éxodo 31:3, me gusta mucho este pasaje, porque desde el Antiguo Testamento ya se enseñaba esto. Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. La inteligencia y la sabiduría para conocer la voluntad de Dios nos lleva a una obediencia práctica para agradar a nuestro Señor. Hay dos palabras que resumen la realidad de la vida cristiana. Cuando tú tienes conocimiento de la voluntad de Dios y la obedeces, entonces tú puedes andar y trabajar para Dios. Y una vez que tú obedeces y trabajas a Dios, produces fruto. No puedes trabajar para el Señor a menos que camines diariamente con Él. Pero tampoco puedes andar diariamente con Él si desconoces su voluntad. El creyente que dedica cada día un tiempo a la palabra y a la oración conocerá la voluntad de Dios y podrá caminar y trabajar para Él y dar fruto. Después de todo, el propósito de nuestra vida no es agradarnos a nosotros mismos, es agradar al Señor. Por eso Pablo les dice que debemos andar como es digno del Señor. Debemos de vivir y tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Y cuando trabajamos para Dios, no es que nosotros trabajamos para Él. Dios trabaja en nosotros y trabaja a través de nosotros para producir frutos en su gracia infinita. O sea que el servicio cristiano es el resultado de la fidelidad cristiana. Y el trabajo que realizamos es el resultado de la vida que vivimos. Y el hecho de permanecer en Cristo Jesús es el que nos capacita para dar fruto. Juan 15:5. Mira, entonces la sabiduría de Dios nos revela la voluntad de Dios. Y al obedecer la voluntad de Dios en nuestro andar diario, podemos trabajar y llevar fruto para Él. No solo le vamos a servir a Dios ocasionalmente de vez en cuando, sino que siempre vamos a trabajar en la obra de Dios y vamos a estar dando fruto en cada obra que hagamos. Así lo dice el versículo 10, que llevemos fruto en toda buena obra.
y crecemos en el conocimiento de Dios, en saber y en experimentar quién es Dios. Y hay una bendición grande. Cuando tú obedeces la voluntad de Dios, vives, caminas con Él, trabajas para Él y das fruto, tú vas conociendo y experimentando la persona de Dios en tu vida. Y a medida que caminamos con Dios y trabajamos para Él, llegamos a conocerlo, pero de una forma muy íntima. Nuestra vida cristiana debe tener un equilibrio. Es cierto que conocemos mejor a Dios cuando oramos en privado, y también meditamos en la palabra. Cuando tenemos un devocional diario, vamos conociendo más a Dios, pero también lo conocemos en nuestro caminar diario. Y cuando trabajamos para Él, cuando ganamos almas o cuando servimos a su pueblo. Así es que la oración y el servicio van juntos. Mira, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y ejerció su ministerio, Él hacía eso. Se retiraba a orar y luego salía a servir a Dios. Al pasar tiempo a solas con Dios, nosotros llegamos a entenderlo y a conocer su voluntad para nuestra vida. Y al salir a obedecerle, aprendemos más de Él. La obediencia práctica significa agradar a Dios, servirle y conocerle a Él. Pablo oró para que los colosenses y nosotros tuviéramos una inteligencia espiritual y para que esa inteligencia trajera como un resultado en nuestra vida la obediencia práctica. Sin embargo, hay una tercera petición que complementa estas dos primeras peticiones, y sin ella la vida cristiana sería incompleta. Por eso el punto 3 es que Pablo oró pidiendo rectitud moral. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Y me va a quedar ahí, con gozo. O sea, el pasaje dice que debemos tener paciencia y longanimidad con gozo. Y entonces Pablo oró porque los colosenses tuvieran una rectitud moral. O sea, que tuvieran un dominio propio, que tuvieran un carácter cristiano en cada situación y en cada decisión sabia que ellos tomaban en su vida. Pablo oraba para que los colosenses fueran fortalecidos con el poder de Dios para tener paciencia y dominio propio. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora en nuestro tiempo, en un tiempo en donde el estrés hace que perdamos el estribo. Mira, la vida cristiana es un maratón, no es una carrera de velocidad que la corres y se acabó, no, es una carrera continua permanentemente. Y nosotros necesitamos el gran poder de Dios para perseverar hasta el fin. La sabiduría y la conducta siempre deben tener relación en el carácter moral, en nuestro dominio propio y en las decisiones que tomamos día a día. Y uno de los problemas graves ahora de nuestro tiempo es que al creyente se le hace énfasis de tener conocimiento espiritual y servicio cristiano, sin relacionarlo en los asuntos importantes del carácter personal. Mira, vamos a ver un ejemplo. Algunos maestros y predicadores afirman que tienen la sabiduría de Dios y sin embargo carecen de amor, de bondad y otras cualidades básicas de la Biblia. El conocimiento, la conducta, el servicio siempre deben de ir juntos. Mira, conocemos la voluntad de Dios para obedecerla y al obedecerla le servimos y crecemos en el carácter cristiano. Aunque ninguno de nosotros está perfectamente equilibrado en estos 4 factores, debemos de buscar un equilibrio. El crecimiento y la madurez espiritual solo pueden ser nuestros cuando nos sometemos ante el poder de Dios
obrando en nuestra vida. Y cuando hablamos del poder glorioso de Dios, pensamos en grandes hazañas que Dios hizo. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ¡qué gran hazaña del poder de Dios!, ¿no? Cuando vemos y estudiamos de David encabezando un ejército glorioso, ¡wow!, el poder de Dios. Cuando Pablo resucita a un muerto o hace algunos milagros grandes, decimos, ese es el poder glorioso de Dios. Pero fíjate que nuestras victorias internas igualan, si no es que superan, las victorias públicas registradas en la historia bíblica. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Cuando David controló su ira, cuando fue insultado por Simei, fue una victoria maravillosa y fue una victoria mayor que cuando derrotó a Goliat. Te voy a decir por qué. Va David con su ejército, llega al lugar donde está Simei y él no lo quería. Y entonces él sale, lo empieza a insultar y le avienta piedras y le dice: tú mataste y derramaste la sangre de Saúl, eres un perverso. Y lo empieza a maldecir. Los soldados de David le dicen: dame la orden y le corto la cabeza. Y David tuvo un dominio propio, se controló y dijo: no, muy probablemente Jehová lo está usando para decirme este mensaje. Y no hizo nada. Esa victoria interna fue mayor que la victoria que tuvo contra Goliat, una victoria externa. La palabra paciencia en este versículo significa soportar las circunstancias cuando son difíciles. Si yo hubiera estado en el lugar de David, le hubiera dicho al soldado: no le cortes la cabeza, déjame, yo voy y se la corto ahorita. Pero la paciencia que viene de la sabiduría, del conocer la voluntad de Dios, de ponerla en práctica, de obedecerle y de trabajar para Dios y dar fruto, esa es la sabiduría que necesitamos para que el poder glorioso de Dios produzca en nosotros una paciencia en nuestro carácter. Y cuando nosotros soportamos las pruebas con paciencia, eso nos lleva a no caer a la desesperación. La paciencia es una característica importante de la vida cristiana. Si no aprendemos a ser pacientes, mira, no vamos a aprender nada. Y siendo creyentes, podemos regocijarnos en nuestras tribulaciones, ya que, como dice Santiago, que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. El dominio propio trae un buen resultado. La paciencia es un aguante en acción. No se refiere que el creyente debe estar sentado en un sillón esperando a que Dios haga todo. Se refiere al soldado que está en el campo de batalla, firme en su posición cuando la lucha arrecia. Se refiere al corredor en la pista, rehusando detenerse para alcanzar la victoria. Muchos creyentes tienen la tendencia de darse por vencidos cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Abandonan la carrera. Junto con la paciencia para soportar las circunstancias difíciles, también Pablo oró porque los creyentes de Colosenses y aún nosotros necesitamos longanimidad. Es una palabra extraña, ¿verdad? Pero esta palabra significa autocontrol, dominio propio. Es lo opuesto a la venganza. La paciencia se refiere principalmente a resistir las circunstancias difíciles, mientras que la longanimidad se refiere a sobrellevar a las personas, aquellas personas con las que vivimos, aquellas personas que son difíciles de soportar.
pero déjame decirte que Dios tiene longanimidad hacia las personas debido a su amor y su gracia. Y mira, te voy a leer este pasaje, Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor tiene longanimidad. Es tan paciente con nosotros, aun aunque nosotros le fallamos día a día, aun aunque nosotros lo sacamos de nuestra vida, aun aunque nosotros no nos esforzamos por conocer su voluntad, aunque nosotros los creyentes no le obedecemos prácticamente. A veces ni trabajamos para su obra y no producimos fruto. Somos tan impacientes que no queremos soportar las circunstancias o las tribulaciones que vienen en nuestra vida, y mucho menos queremos soportar a las gentes que hacen que estallemos en ira. Pero Dios sí es paciente. Es un ejemplo de la longanimidad. La longanimidad es parte del fruto del Espíritu Santo. Es templanza, es dominio propio. Mira, es sorprendente ver cómo hay personas, y aun creyentes, que pueden aguantar pacientemente cualquier prueba, pero pierden los estribos cuando se trata de un amigo o de un ser querido. Mira, por ejemplo, Moisés fue muy paciente durante su conflicto con el faraón en Egipto. Paciente. Pero fue impaciente con su propio pueblo y como resultado perdió el derecho de entrar a la tierra prometida. La paciencia y la longanimidad, que es el dominio propio, van juntos. Si es que estamos creciendo, vamos a mostrar paciencia y control. Control, que es dominio propio. Y el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, no solo en la paciencia y la longanimidad, sino también en el gozo. Cuando las circunstancias son difíciles, debemos mostrar paciencia, pero con gozo. Y cuando también es difícil vivir con gente que nos saca de los estribos, debemos mostrar longanimidad gozosa. Hay una paciencia que aguanta, pero que no disfruta. Y entonces Pablo oró para que los colosenses experimentaran paciencia y longanimidad con gozo. Y el 4 punto, Pablo oró con gratitud por la salvación. Mira lo que dice el versículo 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Una evidencia del poder de Dios en nuestra vida es la gratitud. Los creyentes que están llenos del Espíritu Santo estarán gozosos, pero también agradecidos. La carta de Colosenses es una carta de gratitud. Mira, en el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. En el versículo 12, con gozo dando gracias a Dios. Y vamos al capítulo 3 y al 4, y Pablo siempre está dando gracias a Dios. Así que el creyente que está lleno del Espíritu Santo y de la palabra está velando en oración y lo demostrará en su agradecimiento. Mira, vamos a terminar. A repasar esta oración maravillosa de Pablo que hace por los colosenses, unos hermanos desconocidos, y te aseguro que Pablo también oró por nosotros. Y fíjate que en vez de orar por las necesidades del mismo, está orando por otros. Y lo que me gusta de esta oración es que nos dice que necesitamos orar por inteligencia espiritual para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, si es que hemos de vivir agradándole diariamente. Además, necesitamos una obediencia práctica en nuestra vida y en nuestra conducta y aún en nuestra obra. El resultado de todo esto es el poder espiritual en el hombre interior.
el poder que conduce a la paciencia y a la longanimidad. Y también oró porque necesitamos ser agradecidos a Dios por nuestra redención. Ese Dios que nos rescató de las tinieblas a la luz, y dice el pasaje, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿No deberíamos de ser agradecidos? Claro que sí. Y quiero terminar con esta pregunta. Tú, como creyente, ¿has estado orando así últimamente? ¿Has estado pidiendo por peticiones espirituales? Porque mira, es importante expresarle a Dios nuestras peticiones físicas y materiales, sí, pero es más importante orar por las necesidades espirituales, porque van a trascender la eternidad. Debemos orar como lo hizo Pablo en la carta por los Colosenses, para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, vivir de una manera que le agrade y le honre. Debemos ser fortalecidos en el poder de Dios para tener paciencia y dominio propio y dar gracias por la salvación. ¿Qué te parece si lo hacemos hoy? Y a partir de hoy tomar en cuenta estas bendiciones espirituales que solo a través de la oración, la palabra y el Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que necesitamos de ellas. Vamos a orar. Señor, te agradezco este tiempo, porque a través de esta bella oración nos damos cuenta, Señor, que necesitamos enfocarnos en las necesidades más prioritarias de nuestra vida, que son las necesidades espirituales. Dice Pablo que él anhelaba que los colosenses fueran creciendo cada día más en el conocimiento de tu voluntad, pero también en la obediencia práctica para vivir una vida agradable delante de ti. También oraba para que fueran fortalecidos por tu glorioso poder, para experimentar esa paciencia, esa longanimidad, y que su carácter floreciera de tal manera que pudieran resistir las dificultades, pero también pudieran soportar a las personas difíciles teniendo un dominio propio, y también siendo agradecidos por tu obra a través del Señor Jesucristo de la cruz y darnos la salvación. Ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a orar siempre de esta manera, Señor, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos la predicación. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.